Hay historias en la música que el público solo ve a través del resplandor de las luces del escenario, glamour, aplausos y éxito. Pero detrás de esa fachada, algunos artistas cargan con heridas que nunca sanan por completo. Beatriz Adriana, antaño una voz dominante de la música ranchera mexicana y una actriz aclamada, es una de ellas. Su trayectoria está marcada no solo por triunfos, sino también por traiciones, pérdidas devastadoras y un dolor que transformó su vida para siempre. Hoy, habla abiertamente de un pasado que se niega a quedar enterrado, de una niña con voz a una estrella nacional. Beatriz Adriana. Flores de Saracho nació el 5 de marzo de 1955 en Navojoa, Sonora, México, la séptima de 11 hijos, en un hogar humilde encabezado por sus padres, Casimiro Flores y Aída de Saracho. Desde tan solo los 2 años, mostró una atracción inusual por la música. Bailaba al ritmo de melodías populares como el manicero y cantaba cualquier canción que pudiera imitar. No eran simples entretenimientos infantiles. Incluso a esa temprana edad, se inclinaba naturalmente hacia la interpretación. Cuando su familia se mudó más tarde a Tijuana, Baja California, su curiosidad musical encontró un escenario, aunque no de la forma que muchos esperarían. El balneario público El Vergel se convirtió en su primer lugar de actuación informal. Nadaba con sus hermanos, y luego entretenía a la multitud cantando canciones improvisadas. Su encanto y talento provocaron repetidas solicitudes del público, y pronto el dueño, Lucio Salazar, se acercó a sus padres para pedir permiso para contratarla. Recibió su primer pago como artista antes de cumplir los 5 años. Para cuando era una preadolescente, Beatriz ya actuaba en eventos en la zona de Flamingos de Tijuana, compartiendo escenario con leyendas como Marco Antonio Muñiz, José Alfredo Jiménez, Lucha Villa y el dúo cómico Los Polivoces. Su presencia escénica natural destacaba incluso entre los gigantes del entretenimiento mexicano. En 1970, el destino dio un giro decisivo. Angélica María, la novia de México, vio actuar a la joven y reconoció un talento excepcional. Impresionada no solo por su voz, sino también por sus expresivos ojos y carisma, organizó para que Beatriz viajara a Ciudad de México a audicionar para Raúl Velasco, el influyente conductor de Siempre en Domingo, el programa de variedades más importante de América Latina en ese momento. Con apenas 13 años, Beatriz firmó su primer contrato discográfico. A los 14, representaba a México en un evento cultural internacional en España, enviada por el Consejo Nacional de Turismo. A los 15, debutó en el cine con La Comadrita, junto a su madrina en la industria, María Elena Velasco, mejor conocida como La India María. Estos hitos llegaron en rápida sucesión, marcándola como una de las artistas más jóvenes y versátiles en el panorama mexicano. Pero 1971 trajo tragedia. Con solo 12 años, poco después de mudarse a Ciudad de México, Beatriz perdió a su madre por un paro cardíaco repentino. Su padre viajó para llevarla de regreso a Tijuana, pero ella le rogó quedarse en la capital para perseguir el sueño que había compartido con su madre. Sus familiares aceptaron acogerla, y ella continuó adelante con una mezcla de determinación y dolor. Fue un momento que puso a prueba su madurez y su fortaleza mucho más allá de lo que correspondía a su edad. A principios de la década de 1980, había grabado múltiples álbumes, aparecido en decenas de películas y construido una reputación por sus potentes interpretaciones de canciones rancheras y de mariachi. En 1982 ganó el primer lugar en el Festival de la Canción Ranchera con la composición El Cofrecito de Juan Saizar, consolidando su lugar entre las principales voces del género. Su carrera parecía imparable, hasta que un encuentro decisivo cambiaría tanto su rumbo profesional como su vida personal para siempre. Amor, matrimonio y traición. Para cuando llegó 1980, Beatriz Adriana ya era un nombre reconocido en todos los hogares.
Tenía más de 50 películas en su haber. Había realizado giras internacionales y se había presentado ante la realeza, incluidos el rey y la reina de España. Era joven, apenas 22 años, recién divorciada y criando a su pequeño hijo Leonardo Martínez, cuando comenzó a filmar la película La Coyota. Fue en ese set donde conoció por primera vez a un cantante de 20 años de Michoacán llamado Marco Antonio Solís, aún prácticamente desconocido para el público en general. No tenía coche, poco dinero y solo una reputación modesta como líder de un grupo regional llamado Los Bukis. Beatriz no sabía quién era, pero cuando se presentó la oportunidad, insistió en contratarlo para un pequeño papel y para que contribuyera musicalmente al proyecto. Más tarde diría, no sabía quién era, pero creí que era un buen hombre. Creí que era un hombre de Dios. Su apoyo hacia él fue mucho más allá del ámbito profesional. Le abrió las puertas de su casa, de su red de contactos y de sus finanzas. Usó su influencia para conseguir que los Bukis aparecieran en Siempre en Domingo, hablando directamente con Raúl Velasco para asegurar un espacio que les diera exposición nacional. Incluso ayudó a financiar los primeros proyectos de la banda. En 1983, los dos se casaron. Ese mismo año nació su hija Beatriz Solís. Para el público, parecían la pareja perfecta. Dos artistas talentosos construyendo juntos sus vidas y carreras. Pero a puertas cerradas, las presiones de la fama comenzaron a fracturar su vínculo. A medida que la popularidad de los Bukis explotaba en toda América Latina, Marco Antonio comenzó a distanciarse de Beatriz. Ella quedaba en casa, en Tijuana, criando a su hija, mientras él viajaba de gira y aparecía cada vez más en público junto a otra joven cantante. Marisela. La química entre Marco y Marisela era innegable. Sus duetos íntimos y sus apariciones públicas constantes. La canción La pareja ideal se convirtió en un éxito, pero Beatriz siempre ha sostenido que Marco la escribió originalmente para ella. La traición fue profunda. No puedes imaginar el dolor de ver al hombre que amas serenando a otra mujer con la canción que una vez escribió para ti, dijo años después. Y no fue solo emocional. También se volvió financiero. En una publicación de Facebook décadas más tarde, acusó a Marco de despojarla sistemáticamente de sus bienes. Me arrebataron el trabajo de toda mi vida, escribió. Me robaron un estudio de grabación y 3 casas, cada una de 800 metros, en una comunidad con campo de golf. Pusieron todo a nombre de Marco y de su esposa Christy, sin mi firma. Afirmó que nunca presentó cargos penales por consideración hacia su hija. No quería que creciera sabiendo que metía a su padre en la cárcel, explicó. Pero también alegó que Marco vendió propiedades de copropiedad sin su permiso, transfiriendo los títulos a su empresa y al nombre de Christy. Quizá la revelación más perturbadora llegó cuando Beatriz relató un incidente en el que, durante una discusión sobre su relación con Marisela, Marco le apuntó con un arma. Me pidió perdón, dijo. Juró que nunca lo volvería a hacer, pero en ese momento supe que tenía que alejarme. A principios de la década de 1990, su matrimonio se había derrumbado. Marco Antonio volvió a casarse, construyendo una vida pública de ensueño con Christy Salas, conciertos lujosos, vacaciones glamorosas, 2 hijas y una imagen cuidadosamente cultivada como poeta del amor. Mientras tanto, Beatriz Adriana se quedó recogiendo los pedazos, en lo emocional, lo financiero y lo profesional, pero la herida más profunda aún estaba por llegar. En el año 2000, Beatriz enfrentaría la clase de pérdida que ninguna madre debería soportar jamás. El día que perdió a su hijo. En julio del año 2000, la vida de Beatriz Adriana ya estaba marcada por el dolor de la traición y los desafíos de reconstruir su carrera, pero nada pudo prepararla para la pesadilla que estaba a punto de vivir. Su primogénito, Leonardo Martínez, tenía apenas 21 años, bondadoso, responsable y lleno de sueños para el futuro.
Había sido su compañero en las primeras luchas de su carrera, el que se quedaba en casa para ayudar a cuidar de su hermanita cuando ella regresaba exhausta del trabajo. Ese verano Leonardo viajó a Tijuana con su amigo, Aquiles Verghis Hernández. Planeaban comprar autos usados en Estados Unidos, repararlos y venderlos en México. Apenas unos días antes, Leonardo había asistido a un concierto de su ex padrastro, Marco Antonio Solís, en la feria de Rosarito. Se suponía que sería un viaje corto, una mezcla de negocios y vacaciones, pero en las primeras horas del 14 de julio, Beatriz recibió la clase de llamada que hiela la sangre de una madre. Alrededor de las 4 de la madrugada, le informaron que tanto Leonardo como Aquiles habían sido secuestrados. Los captores exigían $800,000, más de 8 millones de pesos en ese momento, por su liberación. El pánico la invadió, pero actuó de inmediato. Se puso unos vaqueros y tomó el primer vuelo a Tijuana, acompañada por la madre de Aquiles. Al llegar, la familia Verghis le transmitió los duros detalles. Aquiles se había comunicado con ellos por teléfono celular, reiterando la exigencia del rescate. También se mencionó a un misterioso tío involucrado en las negociaciones. Beatriz movilizó todos los recursos posibles. Llamó a amigos, colegas artistas y a cualquiera que pudiera ayudar. Intérpretes legendarios como Joan Sebastián y Maribel Guardia aportaron dinero. Incluso Marco Antonio, a pesar de su historia juntos, supuestamente ofreció ayuda. Pero con el paso de los días, surgieron señales inquietantes. Beatriz empezó a sospechar que la familia Verghis no estaba tan desesperada por resolver la situación como ella. Había una extraña falta de urgencia en sus acciones. Su inquietud creció, pero se aferró a la esperanza, convencida de que si reunía el dinero a tiempo, Leonardo volvería a casa. Esa esperanza se hizo añicos cuando los investigadores descubrieron la cruel verdad. Aquiles Verghis no era una víctima inocente. Estaba profundamente endeudado con narcotraficantes, les debía por 600 kilos de marihuana, y había orquestado el secuestro él mismo, con la intención de usar a Leonardo como garantía. Fue una traición casi imposible de comprender. En la mañana del 19 de julio, la policía recibió una llamada sobre 2 cuerpos encontrados en un terreno baldío en la colonia Mina de Tijuana. Les habían disparado en la cabeza y estaban descalzos, con sus billeteras e identificaciones tiradas cerca. Una de las víctimas era Leonardo, la otra, Aquiles. Para Beatriz, la noticia fue una puñalada al corazón. «No llegué a tiempo», diría después entre lágrimas. El dolor era abrumador, pero también la impotencia. Como Leonardo había sido asesinado en México, las autoridades estadounidenses tenían jurisdicción limitada. El FBI no podía investigar oficialmente su muerte, aunque sí persiguió a sospechosos que se creía estaban vinculados con el asesinato. En las semanas siguientes, Beatriz se presentó ante los medios y el FBI, sosteniendo un retrato enmarcado de Leonardo y suplicando información. «Por favor, ayuden a las autoridades», dijo. «No dejen que le haga esto a otra madre». Sus palabras eran un grito desde lo más profundo de una herida que nunca sanaría por completo. La tragedia la obligó a abandonar México para siempre. Temiendo por su seguridad y la de su hija, se mudó a Corona, California, donde vive desde entonces. Pero cargó con la pérdida todos los días. Incluso décadas después, sigue publicando homenajes a Leonardo en redes sociales, fotos antiguas, mensajes de cumpleaños, poemas. En sus propias palabras, daría todo lo que tengo, todo lo que soy, solo por tener 5 minutos más con él. Luchando por su nombre y su carrera. A mediados de la década de 2000, Beatriz Adriana vivía en Estados Unidos, lejos del centro del mundo del espectáculo mexicano que alguna vez la había acogido. La mudanza no solo se debió a su seguridad tras el asesinato de Leonardo, sino también a la necesidad de sobrevivir. Ahora era madre soltera, criando a su hija Beatriz Solís
prácticamente sola. En 2005, dio un paso legal decisivo. Presentó en un tribunal de California una demanda para disolver su matrimonio con Marco Antonio Solís y exigir el pago de la manutención atrasada. Según ella, Marco nunca había pagado la cantidad completa ordenada por el juez, sino únicamente lo que él consideraba justo. También lo acusó de vender propiedades que habían adquirido juntos durante su matrimonio sin su consentimiento, transfiriendo las escrituras a nombre de su empresa y de su nueva esposa, Christy Salas. Las acusaciones eran contundentes: un estudio de grabación, 3 lujosas casas de 800 metros cuadrados cada una y otros bienes que, afirmaba, le habían sido arrebatados. Lo que lo hacía más doloroso era la creencia de que el trabajo de toda su vida, sus ahorros, inversiones y la seguridad que había construido, había desaparecido. «Me robaron el trabajo de toda mi vida», declaró públicamente. Beatriz dejó claro que no había tomado acciones legales más severas por una sola razón: su hija. Temía que procesar a su exesposo destruyera la relación entre padre e hija. No quería que creciera sabiendo que metía a su padre en la cárcel, explicó en entrevistas. Sin embargo, también dejó en claro que estaba cansada de guardar silencio. Años más tarde, en 2023, reavivó la controversia con una larga publicación en Facebook. Volvió a acusar a Marco Antonio y a Christy de quitarle todo lo que tenía y advirtió que, si algo le sucedía a ella o a su familia, el público sabría a quién mirar. También recordó a sus seguidores un incidente del pasado cuando, durante su matrimonio, Marco supuestamente le apuntó con un arma en una discusión sobre su relación con Marisela, una acusación que él nunca ha abordado públicamente. La reacción del público fue dividida. Los fans de El Buki lo defendieron, mientras que otros expresaron sorpresa y apoyo hacia Beatriz. Lo que era innegable era su determinación de recuperar su voz, no solo como artista, sino como una mujer agraviada. A pesar de la amargura de estas disputas, Beatriz se negó a dejar que su carrera desapareciera. Poco a poco comenzó a aceptar invitaciones para presentarse, enfocándose en conciertos para la comunidad latina en Estados Unidos. Sus actuaciones en ciudades como Los Ángeles, Chicago y San Antonio atrajeron a fieles admiradores que la seguían desde las décadas de 1970 y 1980. En 2007, participó en Disco de Oro de TV Azteca, un programa que reunía a artistas consagrados de décadas pasadas en una competencia de canto, y ganó. La victoria le valió un nuevo contrato discográfico y la oportunidad de lanzar material inédito. En 2009 lanzó Que no me faltes, un álbum que incluía sus interpretaciones únicas de éxitos modernos como Estos celos, Me dediqué a perderte y Entra en mi vida. En 2012 siguió con Amor en secreto, un proyecto que no solo grabó, sino que también produjo y dirigió ella misma. Era un mensaje claro: seguía siendo capaz de crear, incluso sin el respaldo de la maquinaria de la industria. Sin embargo, la realidad era que la fama que había disfrutado ya no era la misma. Las apariciones en televisión se volvieron escasas y la industria se había volcado hacia artistas más jóvenes y de tendencias pasajeras. Aún así, mantuvo un público leal, personas que admiraban su resistencia tanto como su voz. Una hija entre dos mundos. Mientras Beatriz Adriana reconstruía su vida en Estados Unidos, su hija Beatriz Solís crecía discretamente, lejos del ojo público. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. Su padre estaba ocupado construyendo un imperio musical global, y su madre concentrada en brindarle estabilidad tras un matrimonio roto y una tragedia devastadora. Durante años, la relación entre padre e hija fue distante. Cuando cumplió 18 años, Beatriz Solís decidió hablar públicamente. En 2001 apareció en el programa de Cristina Saralegui, no solo para presentar a su hijo recién nacido, Leonardo, sino también para debutar en su carrera musical. Sus palabras fueron contundentes: «No he hablado con mi papá en más de 3 años.
No le importo como hija. No creo que le importe mi carrera tampoco. Quiero que me conozcan por mi propio trabajo, no por ser la hija de El Buki. Fue un momento impactante para el público, que durante años había visto a Marco Antonio Solís a través del prisma de sus baladas románticas y su imagen poética. Allí estaba su propia hija, afirmando sentirse abandonada. Beatriz Adriana, sentada en la audiencia, apoyó incondicionalmente a su hija. Ella conocía demasiado bien el costo de ser dejada atrás. Durante la siguiente década, no hubo señales de reconciliación. Beatriz Solís trabajó en empleos modestos, como mesera, mientras desarrollaba su carrera musical de forma independiente. En 2013, lanzó su álbum debut Ni por interesada, un proyecto que reflejaba su deseo de ganarse el respeto por sus propios méritos. El punto de inflexión llegó en 2010. Tras más de una década de distanciamiento, padre e hija se reencontraron. No fue un espectáculo mediático, sino una reconstrucción gradual de la confianza. Con el tiempo, ese vínculo renovado se extendió a la música. Marco Antonio produjo temas para su álbum Mi Nueva Historia y grabaron un dúo para la canción principal. Compartir escenario se convirtió en un gesto simbólico de sanación, aunque el pasado nunca pudiera borrarse del todo. Para Beatriz Solís, el reencuentro fue significativo. Fue increíble, dijo. Poder crear algo con mi papá después de todos esos años es algo que siempre voy a atesorar. También tomó la decisión consciente de mantener al margen el conflicto entre sus padres. Por respeto a los dos y por mi propia paz mental, no quiero involucrarme, declaró a la prensa. En un contraste que habla por sí solo, Beatriz Adriana no ha hablado con Marco Antonio en más de 20 años. El puente entre ellos sigue roto, cargado de viejos agravios, acusaciones sin resolver y una historia que ninguno ha querido retomar públicamente. Curiosamente, Beatriz Solís ha desarrollado una relación cálida con sus medias hermanas Marla y Allison, hijas de Marco Antonio y Cristi Salas. Aparecen juntas en fotos familiares, se apoyan en sus proyectos y muestran un frente unido en público. Nunca he faltado el respeto a Cristi, ha dicho Beatriz Solís. Ella no es la nueva esposa. Lleva décadas siendo parte de la vida de mi papá. Somos una familia, a nuestra manera. Para Beatriz Adriana, ver a su hija formar estos lazos puede haber sido agridulce. Es un recordatorio de lo que ella misma perdió, una relación que pudo haberse preservado pero que, en cambio, se convirtió en una de las heridas más largas y profundas de su vida. Casi 70 años, y aún de pie. Hoy, Beatriz Adriana vive en Corona, California, un lugar al que ha llamado hogar desde el año 2000. Los años no han suavizado ni el dolor de perder a su hijo ni la amargura de su pasado matrimonio, pero sí le han dado una sensación de claridad. Ya no oculta sus cicatrices, son parte de su historia y habla de ellas abiertamente, no para obtener compasión, sino para contar la verdad tal y como la vivió. En 2023, volvió a los escenarios como una de las artistas invitadas en El adiós de una grande, la gira de despedida de su amiga y colega Chelo, junto a íconos como Graciela Beltrán, Juan Valentín y Mercedes Castro. Se presentó en ciudades importantes de Estados Unidos, Los Ángeles, Portland, Glendale, recordándole al público que su voz sigue siendo tan poderosa e inconfundible como siempre. Para sus fieles admiradores, fue un regreso digno de celebración. Sus conciertos siguen atrayendo a personas que la han seguido durante décadas, quienes recuerdan sus triunfos en festivales, sus películas, sus colaboraciones y su grito característico, «Ora pues». Ven no solo a la cantante, sino también a la sobreviviente, a la mujer que se negó a desaparecer incluso cuando la vida la empujó a los márgenes. En las redes sociales, mantiene el contacto con su público, compartiendo recuerdos de sus años dorados, momentos familiares y homenajes a su hijo fallecido, Leonardo. Sus publicaciones suelen ser agridulces, fotos de rodajes,
presentaciones en televisión de antaño y notas escritas a mano por fans, junto a mensajes llenos de sentimiento que revelan el duelo que aún permanece silencioso en el trasfondo de su vida. Económicamente, quizá nunca recupere por completo lo que asegura que le fue arrebatado. Las propiedades, el estudio de grabación, la seguridad que había construido, todo eso ya no está, pero su legado no puede transferirse a otro nombre. Vive en sus grabaciones, en sus películas y en los recuerdos de quienes crecieron con su música. Beatriz Adriana se acerca a los 70 años no como una figura retirada del pasado, sino como un capítulo vivo en la historia de la música ranchera y mariachi mexicana. Su carrera abarca más de 5 décadas, más de 50 películas, decenas de álbumes y una base de fans leales a través de fronteras. Pero, a pesar de todos sus logros, su vida sigue marcada por la tristeza, el abandono, la traición pública y la pérdida más impensable que una madre puede enfrentar. Aún así, sigue de pie, y al mantenerse de pie, mantiene viva su voz y su verdad. La historia de Beatriz Adriana es una de supervivencia a través del dolor, un recordatorio de que detrás de la fama pueden existir batallas que nadie ve, desde las cumbres de la fama hasta las profundidades de la pérdida personal. Lo ha vivido todo y aún sigue cantando. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas haber escuchado de Beatriz Adriana? Déjanos tu respuesta en los comentarios y, si su historia te conmovió, dale like a este video y suscríbete para más historias nunca contadas del mundo de la música.